buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a este programa semanal en el que hablamos de asuntos de actualidad, por supuesto. Tenemos un gran invitado en Sin Pauta. Está con nosotros Gustavo Gorriti, periodista, por supuesto, director de IDL Reporteros y el periodista que ha estado, creo yo, en la noticia todo el año, no porque él sea la noticia, sino por el éxito de sus investigaciones. Gracias por estar con nosotros. Placer, Rosa María. Bueno, aunque a veces involuntariamente el periodista se convierte en noticia. Sí. ¿No? Y empecemos por julio de este año. IDL Reporteros, el equipo hace un trabajo de corroboración, contextualización de un material impresionante de revelación de corrupción. La primera reacción de la Fiscalía es perseguir a los periodistas. ¿Y el Congreso? Y el Congreso. Primera reacción, a lo cual supongo ya están acostumbrados, pero respondieron rápidamente y eso evitó un daño a la investigación. ¿Esa fue una primera amenaza cuando sale la investigación? Lo primero que pasó en cuanto salió la investigación el 7 de julio fue que en forma virtualmente concatenada, pero con una concatenación muy estrecha que daba de suponer de que había un grado de coordinación también, en el Congreso nos llamaron inmediatamente, indicaron de que nos iban a llamar, estaba todavía Galarreta, ¿no es cierto?, ese personaje que realmente le dio todo el carácter que ha tenido, básicamente ha sido el retrato del fujimorismo, del keikismo en acción. Pero dicen de que obviamente inmediatamente la cosa se va a centrar en los periodistas, luego de eso nos convocan para ir al Congreso a revelar nuestras fuentes y a entregar nuestro material. De otro lado, una fiscal, Nora Córdoba, inmediatamente inicia una investigación y manda a un fiscal con 4 policías. Tú estuviste allá, estuviste de visita en ese momento y pudiste cubrir todo aquello. Llamando a todos los colegas para que entren a cubrir. Que llegaron con gran rapidez. Llega este fiscal, Rodrigo Rurush, tiene este apellido extraño, con 4 policías, a hacer una diligencia de incautación de nuestro material. Hay que decir a esto lo que ya sabemos. Poco antes, una fiscal del Callao, inocentemente, había revelado al fiscal supremo, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, de Control Interno, de que había una investigación importante sobre corrupción judicial. Y este señor lo primero que hace es alertar a toda la mafia de que hay esto, y por supuesto empiezan a movilizarse por todas las fiscalías tratando de ver qué cosa había. Nosotros, que llevábamos trabajando este asunto meses, salimos, en ese momento lo teníamos listo como para empezar, y sale la primera entrega de la serie Corte y Corrupción. Pues bueno, entonces es ahí cuando se movilizan, nos mandan a este fiscal con sus policías para hacer la incautación. Nosotros, como tú lo viste, resistimos en forma inmediata y con fuerza, con energía, y al final de todo esto, una vez de que pasamos por toda la hojarasca de la terminología de tinterillo que utilizaba este fiscal, y le dijimos la orden fiscal resultó, no la tengo, con lo que había encima de todo sido una incursión ilegal. Fiscal y policía salieron con el rabo entre las piernas de toda la gran cantidad de periodistas que había en ese momento, pero eso no obstó para que al día siguiente nos llegara una conminación amenazante del fiscal supremo, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, pidiendo que le entreguemos todo el material y además confesemos qué fuentes teníamos bajo el apercibimiento de faltar desacato a la autoridad y todo eso, encima una figura que no existe. ¿Qué haces? ¿No? Pero digo, la ignorancia es atrevida. Nunca abrieron proceso, ¿no es cierto? No. Bueno, fueron actos de amedrentamiento. Nosotros le contestamos inmediatamente. Usted está incurriendo en una cuestión ilegal, una cuestión de abuso, está atacando directamente a la Constitución peruana, que protege la reserva de fuentes, que protege al periodismo y además a convenciones internacionales que tienen característica, que tienen rango constitucional en el Perú. Y que bajo ninguna circunstancia, en ningún evento, le vamos a entregar nada y que nos defenderemos en todos los fueros y formas que sea necesario para precaver la independencia del periodismo. Con lo que
Víctor Raúl Rodríguez reculó. Cómo recularon en el Congreso y cómo finalmente pasó con esta fiscal. Ahora, ahí no terminó, porque casi inmediatamente después descubrimos que el esposo de esta fiscal Nora Córdoba estaba metido en el caso. Estaba metido en el caso, como sacamos de inmediato, y también muy poco después vimos de que el propio Víctor Rodríguez Montesa estaba igualmente metido. Como resultado de lo cual, él tuvo que dejar de ser fiscal de control interno y pasar a ser sencillamente uno de los fiscales supremos que hoy día sostienen a Chávarri en su puesto. Ahora, cuando reciben este material meses antes de que lo revelen, yo me imagino que al principio es muy difícil identificar las voces. Muy difícil, Muy sobre todo difícil. cuando te llega crudo todo. Pues llegó crudo todo. La ventaja de trabajar en IDL es que justamente hay abogados que litigan, que conocen más o menos el Poder Judicial. ¿Ustedes trabajaron en colaboración en algún momento para identificación de voces? Nosotros, cuando estuvo claro de que la cosa se desenvolvía casi totalmente en el ámbito judicial y Así fiscal y del CNM, entonces nosotros convocamos la ayuda experta de la gente del área de justicia viva, Claro. con quienes ya en el pasado habíamos hecho investigaciones precisamente sobre César Inostroza Pagliacci, cuando Inostroza Pagliacci era presidente de la Corte Superior del Callao, Claro. y buscaba ser fiscal supremo. Claro. Ahí nosotros sacamos toda la historia de plagios que había jalonado la supuesta carrera académica de Inostroza Pagliacci en su ruta a los puestos más altos. Tanto así de que hubo alguno que le puso como chapa plagiarachi. Y claro, era una cosa consistente de plagio, que lo probamos, como suele decirse, más allá de toda duda razonable. Pero una cosa es conocer el personaje y otra es conocer la voz. Bueno, obviamente como resultado de lo que nosotros sacamos, había salido su voz, pero había gente como Cruz Silva de Justicia Viva, Claro, que conocía las esa voz voces. hasta dormida, Claro. ¿no es cierto? La podía recordar, pero ella, otra persona, reconoció esa voz, reconoció en otras, Claro. estaba también el contexto de las conversaciones que te permitían llegar más o Claro, menos rápido. pero el problema creo que central es primero determinar quiénes eran los nudos. Sí. Y de ahí la telaraña sí era más complicada. Hasta ahora hay personas que no han sido identificadas. Hasta ahora hay personas que no han sido correctamente identificadas, pero lo primero y más difícil era identificar las voces, Las que se repetían. para utilizar tu palabra, las voces nodales. Exactamente, Las el voces nodo. centrales en este argumento. Claro. Aquellas que estaban básicamente en todos los nudos que se dirigían hacia diversos desarrollos Claro. de la telaraña. Una vez identificada esa voz y ligada con uno o varios números celulares, lo que sí se podía era hacer una búsqueda por número celular. Ajá. Entonces, tú podías seguir un patrón de conversaciones siguiendo el número una vez de que éste estaba asociado a una voz. Ya. Eso nos permitió ir identificando varias otras voces que algunas por contexto y en otras tuvimos de que hacer obviamente una serie de maniobras elaboradas Claro. para, sin decir de qué se trataba, lograr que algunas personas que conocían reconozcan la voz. Claro. No era fácil en todo caso, y entonces fuimos avanzando y cubriendo cada vez más campo. Por cierto, de que una vez de que tenías hecho un mapa donde ya había unos 12, 14 personajes claramente identificados que se interrelacionaban todo el tiempo con ellos, el salto a identificar otros nuevos fue más fácil. Más fácil, evidentemente. Pero al principio se centra la investigación en la Corte del Callao, en Walter Ríos, que ese es el nodo central. ¿Por qué lo escogieron a él? Porque la investigación, según pudimos ver, empieza con la búsqueda de las relaciones del crimen organizado, el crimen gatillero, Claro. violento en el Callao, Sicarios, claro. con eventuales autoridades. Claro. Y eso, que todavía falta desarrollarlo por nuestro lado, permite llegar a la Corte. Claro. Permite llegar a la Corte del Callao. La Corte del Callao resultaba desde el comienzo interesante porque, no era tan difícil saber de que una de las cortes más corruptas Claro. que hay o que había en el Perú, y además era la corte que había sido presidida durante un buen tiempo por Inostroza Pagliacci, que había logrado subir
pese a toda la historia de plagio, pese a haber fracasado en ser fiscal supremo, había logrado que el CNM, sobre el que teníamos ya investigaciones hechas, así es, lo subiera a ser un o sea, ustedes ya habían investigado todo el incidente de Becerril en la casa de Águila. Eso ya estaba requete investigado. Ya estaba lo de Trinidad Morán, ya lo teníamos eso, ya teníamos toda una serie de otros incidentes relacionados con el CNM, teníamos muy buenas fuentes que nos daban información sobre las discusiones, las interrelaciones y todo esto, y entonces eso hizo más fácil conocer a todas las voces del CNM, establecer las relaciones de promiscuidad y ciertamente ilegales que había con las cortes, que ellos supuestamente regulaban, ¿no es cierto?, para así avanzar hacia los casos nuevos. Ahora, desde el primer momento hemos conversado esto, quedó claro que esto iba a tener un impacto muy profundo en otra investigación importante para IDL Reporteros, que ha sido la de Lavallato. Y en esto hay que hacer un reconocimiento. O sea, en el caso de Lavallato, ustedes han ido a Brasil desde el primer día, desde que metieron preso a Marcelo Odebrecht, desde que arrancó la operación Erga Oms. Estábamos investigando el caso Lavallato como casi 2 años antes que Marcelo Odebrecht vaya preso. Exactamente, antes. Y evidentemente también cuando va preso, acá en el Perú hubo, hay que decirlo, silencio mediático. Yo recuerdo cuando sacamos lo de OAS, yo ayudé en Radio Santa Rosa y yo decía, no entiendo por qué no es titular en todos los periódicos. Pero ya cuando Odebrecht confiesa, el caso se vuelve más relevante y evidentemente ustedes tienen muchas mejores fuentes en Brasil, es lo que la gente no entiende. Ustedes creen que la fiscalía de acá les cuenta todo cuando ustedes tienen gente en Brasil. Muy bien. Bueno, pues eso fue una de las ventajas de estar de primero allá. Claro, estar primero y antes. Ahora, cuando ustedes encuentran todo esto, ¿cuándo se dan cuenta que esto va a ser un punto de inflexión para Lavallato? Por una razón. Por una razón. En el caso Lavallato, sí teníamos una inteligencia realmente grande, información muy superior a lo que podíamos publicar, porque la información suele ser siempre mayor que la evidencia comprobable, corroborada, etcétera, ¿no es cierto? Lo que tú presupones razonablemente que es cierto, no siempre puede ser publicado hasta que no tienes la evidencia que lo comprueba en forma fehaciente. Entonces, sobre eso teníamos mucha mayor información y sabíamos bien, por el caso Lavallato, por otros casos, de que, así como por ejemplo Pater Roja, tiene una gran influencia en el magisterio a través del SUTEP, el APRA tenía una inmensa influencia en el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. El mismo tipo de entrismo, el mismo tipo de... compadrazgo, clientelismo. Exactamente, y de infiltración institucional del partido. No necesita ser una mayoría, basta con ser una minoría bien organizada, que se va ayudando, que hace un tejido interno dentro de la institución. Entonces, eso lo sabíamos. Y sabíamos bien de que buena parte de la confianza que tenían los grupos que manejaban el poder, en este caso, de que iba a haber una impunidad absoluta, era sobre su control del Poder Judicial. Lo habíamos visto cómo estaba siendo reforzado en el caso de Becerril, Trinidad Morán y Guido Águila y todo esto. Entonces, cuando este caso revienta, vimos claramente que estaba apuntando precisamente a los puntos centrales de corrupción dentro del Poder Judicial, a los puntos centrales de influencia de los grupos apristas y del fujimorismo, que estaba, gracias a la unión que hay entre ellos todavía, estaba de uno u otro modo, se había encaramado, se había montado y estaba creando sus propios mecanismos de influencia en el Poder Judicial. De que eso los iba a afectar en forma directa e inmediata. Y así fue. Y así fue. Eso posibilitó, hizo posible un gran avance dentro de la investigación, hizo posible además de que se pudiera inicialmente dar fuerza, poder a algunos grupos, círculos de integridad, de gran integridad dentro de la Fiscalía que se hicieron cargo de la investigación. Entonces tú tenías, en determinado momento, la situación excepcional en la que dentro de organizaciones corruptas, donde había un nivel alto de corrupción, había un grupo de fiscales provinciales, que es en una institución es un escalón menor, ¿no es cierto?, haciendo la investigación de los cuellos blancos, haciéndola muy bien, y del otro lado
un grupo de fiscales, en el caso Lavallato, donde hay un fiscal superior, y debajo de él varios provinciales, de los cuales el más conocido José Domingo Pérez, también avanzando a toda velocidad en esa investigación, en medio de la creciente desaprobación, el horror y después la hostilidad de todos los niveles superiores, inicialmente paralizados por el avance de la investigación, por el desmembramiento y la eliminación finalmente del CNM. Que fue en julio también. Exactamente, por la salida de Inostroza Pagliacci, el miedo que le dio a los otros, la renuncia de Duberly Rodríguez. Entonces, en medio de todo eso, el ingreso de Chávarri a la Fiscalía de la Nación. Esperado por el APRA. Pero inicialmente presentándose como la persona que iba a darle energía y que iba a hacer aquellas cosas que Pablo Sánchez había tenido miedo de hacer. Paradójicamente, recuerda, es Chávarri el que nombra a Rafael Vela y a José Domingo Pérez para hacer un gesto. Yo voy a hacer esto. Él también había prometido votar a Peña Cabrera por inútil y por haber sido un obstáculo para el desarrollo de la investigación. Pero naturalmente ahí sí se produce un resultado en el que ambas cosas chocan. Porque la investigación de los cuellos blancos llega a Chávarri. Entonces lo hace mentir una vez, lo hace mentir 2 veces, lo hace mentir 3 veces, lo hace convertirse en una sucesión de mentiras. Y entonces Chávarri, desesperado, ya saca lo que quizá hubiera sido su intención final a la luz temprano y establece una asociación de supervivencia, digamos, se podría llamar la sociedad Titanic, con los fujimoristas. Y ahí es cuando Labartra, en la botica, dice: proteger a Chávarri es cuestión de supervivencia para nosotros. Así es. Ahora, parece ser, y esta no es una serie de Netflix, esta es la vida real, parece ser que, y lo has dicho tú y lo has advertido, yo lo tengo por otros lados también, que el futuro de Vela y de José Domingo Pérez está en riesgo, que Chávarri los quiere sacar a como dé lugar la próxima semana, el 15 de diciembre, aprovechando las fiestas, porque si bien son, eso tal vez la gente no lo sepa, son titulares en la carrera, no están en su plaza, han sido rotados por Chávarri. Entonces Chávarri lo saca, se acabó el tiempo, 6 meses, adiós, y con lo cual frustra todas las diligencias que ellos han pedido, sobre todo las diligencias que esperamos que se den en Brasil, que son las más importantes. Mira todo lo que está pasando. Este es uno de estos casos históricos donde ha habido un avance inmenso en la investigación, donde por su lado, periodismo de investigación, por otro lado, fiscales muy competentes, han avanzado a gran velocidad, a un ritmo de guerra relámpago, de blitzkrieg. Claro, de julio acá. Sí, y han llegado a tener logros realmente espectaculares. Pero, sin embargo, en este último tramo, se han avanzado 1000 kilómetros, digamos. En los últimos 20 kilómetros decisivos para alcanzar esto... Para llegar a la acusación, que no llegan a la acusación. Es donde puede finalmente frustrarse y hasta fracasar todo. Porque se está a punto de firmar ya el acuerdo con Odebrecht. Es un acuerdo que va a ser de que no solamente haya confesiones, sino de que haya una apertura completa sine die, todo el tiempo que sea necesario, de todos los archivos de Odebrecht, por encriptados, por secreto que estén, acceso sin restricción alguna a sus servidores. Que hoy no se tiene. No, que no se tiene nada. Nada. Hoy, mañana, pasado, siempre. En obligada cooperación de la Procuraduría Anticorrupción de Brasil. Así es. Que van a prestar el que vela una especie de protección para que estos hablen la verdad, porque si no... Exacto. Ese es el otro aspecto muy importante. Que hasta este momento, y eso tenemos que entenderlo bien, la confesión de la gente de Odebrecht ha sido dosificada. Ha voluntaria, dosificada y es en relación tú y yo, pero sin la Procuraduría de Brasil, que está presente, pero en este acuerdo vela porque esté diciendo toda la verdad. No solamente eso, sino de que ellos han reclamado ante la Procuraduría de Brasil y han dicho: con ustedes nosotros hemos hablado todo porque ustedes nos han dado inmunidad de acusación por nuestras confesiones. ¿No es cierto? Muy cierto. Así es. Bueno, en el Perú
quieren que les contemos todo Y y no nos castigarnos por lo que contemos a la vez. Claro. ¿No es cierto? Que confesemos y nos castigan por la confesión. En cambio, no confesar en el Perú es muy rentable. Claro. Muy rentable. Confesaste, te jodiste. No confiesas, la pasas un poco difícil, te hagan un poco de troles, de trolerío ahí. Lo que pero sucede está bien, es que en sí. nuestro sistema, que se crea en realidad el sistema de delación en el 2001, Sí. la idea era que tuvieras una condena, aunque sea pequeñita, minúscula, pero aunque sea. En cambio, en Brasil, de frente, lo que hicieron fue condenarlos primero y después negociar. No te quedas 19 años, te quedas 1. Sí. Pero cuéntame todo. En cambio, acá no tenemos ese instrumento, Bueno, por lo tanto tenemos que ir en la inmunidad total para que nos den la No, información. no, perdóname, hay una cosa. Sí, En Brasil, en el caso de la delación premiada de Odebrecht, así es. hay varios, entre ellos Barata, Que nunca fue a la que cárcel, están así es. esperando su sentencia. Así es. Entonces, Barata, por ejemplo, le han permitido salir a visitar a su familia, que está fuera del país, pero él sabe que cuando termine el proceso va a tener que ingresar a la cárcel por un tiempo relativamente corto, es lo que han acordado, va a haber su sentencia, después de eso va a estar en prisión domiciliaria un tiempo, Claro. después de eso va a tener Pero derechos ese recortados. es un actor central, ¿no? Bueno, no, y eso sucede, digamos, Para Perú. son cerca de 80 altos ejecutivos Claro. que han hecho eso, hay muchos otros más que están en el sistema de lenidad, pero ellos han confesado todo, y lo que buscan es de que no haya un doble castigo. Entonces, dan la confesión por inmunidad respecto a lo confesado, Así es. ¿no es cierto? Lo que supone, entre otras cosas, de que eventualmente también, aparte de lo que se fija en términos de reparación de la compañía, pues posiblemente pueda haber recálculos en el futuro de acuerdo a lo que vaya saliendo. Pero si llegan a mentir y si llegan a omitir, Pierden todo. pueden perder todo. Y en este momento, en que en Brasil, en la fuerza de tarea de fiscales, procuradores federales en Curitiba, hay por lo menos un par de expertos en Perú, como Orlando Martelo, que conoce todo y que conoce quién es quién a fondo y que está presente en todo. Si hay una mentira importante, pueden tener la certeza de que van a la cárcel. Y así como son generosos en la delación, son muy severos, eso ha quedado demostrado en un par de casos, Marcio Valerio, por ejemplo, en el caso Mensalao, 20 años de cárcel, Así es. como si nada. Y lo tienen que hacer así, además, para que sea ejemplificador. Ahora, Sí. ¿cuándo sale el acuerdo? La Procuraduría acá me dice que está por salir, pero... ¿cuándo? Posiblemente este fin de semana, mañana viernes, o el lunes puede estar en condición de firmarse. Pero entonces, eso es lo primero. Cuando se firma, ya se sabe lo que va a pasar. Eso de la firma y la confesión de Barata debe haberse dado en noviembre, para poder llegar a fin de año con todo el caso ¿Por qué terminado. no se ha dado? Primero, porque hubo algunos julepes en la negociación acá, ¿no es cierto? No voy a decir quién, ¿ya? Ya. No, que me voy a ir preso, que no puedo decir esto, que lo Mucha otro, plata, que poca qué me van plata. a decir. Y del otro lado, las cuestiones que ha habido por el lado, por ejemplo, de impedir diligencias que estaban previamente pactadas por el lado de cooperación internacional. Entonces, finalmente, se tardó mucho, se recargó de trabajo a los fiscales, Claro. se tardó mucho y se entra en vacaciones judiciales que en Brasil se anticipan un poco más a las nuestras, de tal manera que se ha tenido que reprogramar para el 15 de enero. Se firma ahora, el 15 de enero entiendo de que en Brasil están preparados para, si es necesario, tener una semana dedicada al Perú. Una semana donde de la No mañana pedimos más. a la noche se hable de todo. Claro. De todo. Y no solo Barata, ¿eh? Todo Hay lo mucha demás. gente importante que tiene Ahora, mucho que decir. Tenemos que hablar, aunque sea unos pocos minutos, de Alan García, porque Sí. Alan García se ha ocupado de ir a reporteros y de Gustavo Gorriti. Bueno, es magnífico que los políticos se ocupen de los periodistas, porque quiere decir que están haciendo bien su trabajo, Sí. pero es evidente que, como escribiste en una columna, la punta de la madeja ya la tienen en la mano. Sí. La punta de la madeja es que al señor García le pagaron una conferencia, $100.000 que no le pagan a nadie en este mundo, ex post, después de la conferencia,
fabricando documentación para justificar esto. Y eso está acreditado en correos electrónicos donde el señor Grillo, operaciones estructuradas, busca un testaferro para hacer la operación. Clarísimo. Sí. Sin embargo, Alan Y que García... viene en la caja 2, recordemos, la Así es. plata viene en la caja 2. Así es. Y creo yo que, digamos, esa imputación en Uruguay, por lo menos, ha sido suficiente para entender que Alan García no es un perseguido político. Sí, claro. Pero no es suficiente, ¿no es cierto?, para todos los delitos por los cuales se le están investigando. Viene más. Obviamente viene más. Tranquilos, entonces. Obviamente viene más. Y ese es el temor de García. Y lo importante que ha tenido esto es el primer paso. Gracias. ¿No es cierto? Esto Ponle la ha sido, digamos, como quieras ponerlo, cruzar la línea en la Isla del Gallo, lo que sea. Ha sido el primer paso. García sostenía y repetía con insistencia de mantra, como si la repetición fuera a cimentarlo y convertirlo en realidad. Los demás recibieron, yo no. Los demás se vendieron, yo no. Los demás se alquilaron, nunca yo me no. ha pagado nada. Exactamente. Nada. Odebrecht, ni un centavo. Ni un centavo. Ni un centavo. Nunca. No, pruébenlo, pues, imbécil. Bueno, pues ese mismo día, y sin necesidad de contestar con una interjección, se lo habíamos probado. Habíamos dicho, recibió por la charla que dio el 25 de mayo de 2012, recibió $100.000 líquidos del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht, luego de una operación que se hizo no en mayo, que es cuando dictó la conferencia, sino en junio, para disfrazar la cosa, haciendo contratos supuestos que supuestamente habían sido hechos en abril, cuando habían sido hechos en junio, y firmados por Alan García a fines de junio, como si fuera abril, un recibo que lo firma como si fuera 24 de mayo, en junio, ¿no es cierto?, por funcionarios de Odebrecht que estaban en Lima, porque no llega a ver en ningún momento a nadie del estudio Spínola. Y probado con la correspondencia misma de Odebrecht. Y probado al margen de toda duda con la correspondencia de Odebrecht y probado con la confesión de Spínola, el supuesto agente independiente que resultó ser un colaborador, que es uno de los delatores de Odebrecht. Claro, un testa más. Donde él cuenta, sí, yo soy Joe, sí, Marco Grillo es Visamark, y sí, nosotros estábamos haciendo este tipo de arreglos. No hay nada. Entonces, bueno, García tuvo que decir al final, esa tarde famosa, en la que dijo, primero, bueno, ¿quién podía saber que era la caja B? Él quiso decir la caja B, de Odebrecht. Y también esa misma tarde en la que dijo que para él era quedarse en su país 18 meses, un placer, un privilegio, antes de picárselas en la noche y tocar la puerta de la residencia de Uruguay, ¿no es cierto? Donde ya le dijeron, pase señor, pero se va rápido, por favor. Y ayer lo han querido chuponear. Es el chuponeo más raro que he escuchado en mi vida, ¿eh? Digo, hay una estrategia de victimización, obviamente, de todos los implicados. Podemos estar absolutamente seguros que mientras García esté acá, va a tratar de crear incidentes que a la mayor parte de gente que está enterada le van a parecer ridículos, hasta patéticos, para intentar demostrar de que hay algo de perseguido en él, ¿no es cierto? Claro. Y si alguien le grita o le insulta en la calle, va a ser de que el gobierno lo ha dejado inerme. Claro. Si, digamos, hay demasiada protección, que lo están queriendo chuponear, que lo están arrestando, que están... reglándole la vida. Exactamente, que lo están reglando. Exacto. De tal manera de que cualquier cosa, si lo ven tocando, bueno, ya no puede ser la Embajada de Costa Rica, ya no puede ser la de Uruguay, pero no sé si Albania, donde se refugió Blacker Miller, tiene representación acá. Está preso allá. Si lo ven en una cosa así, igualmente va a decir que lo están siguiendo afectando sus derechos constitucionales. Pero, digamos, la única posibilidad de García es que como es, aunque no sea muy original, nada original, es mañosón, de que agarre a gente que no tiene capacidad para responderle con la suficiente inteligencia, claro, la suficiente capacidad política, ¿no es cierto? Pero se equivocó, pues, ¿no? En este caso. Me parece que en este caso se equivocó. Muy bien, esperemos que Chávarri retorne a la sensatez, deje en paz a los fiscales, salga del acuerdo y digamos que pasemos un verano entretenido, ¿no es cierto? Como tú dices, una semana de delación premiada en Brasil, acceso a todo el encriptado y se resuelven los casos en los próximos 6 meses.
Se resuelve en los casos muy rápido y lo más importante de todo es que eso va a hacer de que otros que hasta este momento deciden no confesar empiecen a ver el valor de la confesión. Así es. Y si es así, podemos reescribir una parte muy importante de nuestra historia. En tu último artículo lo decía, si los empresarios quieren colaborar, que cuenten toda la verdad. Así es. Eso es todo lo que tienen que hacer. El que cuenta la verdad, gana. Así es. El que no cuenta la verdad, pierde. El último en hablar ya no tiene interés para nadie. Así es. Así que lo que mejor pueden hacer todos es contar la historia. Y a los periodistas nos encanta contar historias, así que estamos absolutamente seguros. O escucharlas. O escucharlas, que si nos cuentan las historias, las podemos publicar. Y Gustavo Gorriti y los reporteros, por supuesto, van a seguir publicando esta investigación tan importante. Fíjense ustedes cómo hemos empezado en julio y las consecuencias inmensas que tiene en la lucha anticorrupción en el Perú. Gigantescas, a veces impensadas. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros. Encantado. Y con María. ustedes, hasta la próxima. Nos vemos.